El mundo está despidiendo al Papa Francisco, conmoción mundial por lo sucedido con el sumo pontífice. Una multitud lo está despidiendo, lo va a seguir despidiendo. Un intenso peregrinaje de miles y miles y miles de fieles que se despiden del Papa. Leticia, a ver. Así es, Pablo. Fieles, como vos lo mencionabas, por un lado, y también remarcar las decenas, más de 70 jefes de Estado que van a estar presentes, que ya están llegando algunos y se espera la llegada de otros en las próximas horas para despedirlo. Tanto hablamos de primeros ministros como presidentes, como también miembros de la realeza de los países que tienen monarquía, que lo van a despedir al Papa en algo particular, porque remarcábamos fieles y lo que se da acá también, muchos de los mandatarios que ni siquiera son católicos o que incluso también en algunas posturas han tenido diferencias y que sin embargo le reconocen justamente al Papa el hecho de haberle abierto las puertas, podríamos decir, a todos, ¿no? Y ha intervenido, obviamente, en diferentes conflictos que ya estaremos dando cuenta. Y por otro lado, bueno, lo que se viene ahora, el cónclave. Sí, bueno, ahora ¿quiénes suenan? De hecho, quizás podamos hablar un poco más en detalle después con alguna entrevista con un especialista, pero se mencionan varios nombres, o sobre todo las nacionalidades, es lo que vamos conociendo ahora, de los cardenales que podrían convertirse en Papa, ¿no? Hay varias preguntas, porque los que sostienen es que el Papa Francisco fue, si se quiere, un poco más progresista, digamos, un poco más abierto en algunas cuestiones que respondían más a los sectores más conservadores de la Iglesia. Bueno, ¿a quién pueden llegar a elegir ahora? ¿Alguien que siga un poco con la misma línea del Papa Francisco o quizás alguien más conservador? ¿Alguien nuevamente de Europa o quizás pueden sorprender con un Papa de algún país de África o algún país de Asia, ¿no? De hecho, hay alguien que suena muy fuerte, que ya lo conocen o se lo denomina como el Papa Francisco asiático. Exactamente. El candidato de Filipinas, así que seguramente después vamos a estar hablando. Sí, porque encuentran bastantes similitudes, sobre todo en lo que tiene que ver con la humildad, digamos, de austeridad y demás, y que además también sería la primera vez en elegirse un Papa de Asia, ¿no? De un país asiático. Leticia, muy joven también. Muy joven, esto, Pablo, creo que es 57 años, si no me falla ahora. Exactamente. Es muy joven, a ver, recordemos que 67 años, perdón, pero es muy joven porque recordemos que el Papa había puesto incluso el límite de los 80 años para ver quiénes pueden elegir y quiénes pueden ser electos. Bueno. Pero en este caso lo que dicen es, sería muy joven porque, claro, sería un papado de posiblemente muchos años. Entonces esto también generaba ahí algunas dudas o cuestionamientos de qué podía llegar a pasar también en torno a su edad. Bueno, nos vamos rápidamente a Italia, nos vamos en directo a Roma, nos vamos al Vaticano. Allí el equipo del noticiero de la televisión pública trabajando, encabezado este equipo por Alejandro Puertas. Alejandro, bienvenido a esta edición especial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Leticia? ¿Cómo están todos en casa, siguiendo este noticiero internacional particular? Porque te vamos a mostrar desde aquí un poco cómo va a ser toda la arquitectura de lo que se viene en las próximas horas. Pablo, Leticia, lo primero que les tengo que decir que hace 3 horas nada más se cerró el féretro de Francisco en una ceremonia privada en el interior de, por supuesto, la Basílica de San Pedro, donde algunos cardenales allegados realizaron este rito. Se sella ahora la basílica a la espera de lo que será mañana, bien temprano, ya media mañana en Roma, bien temprano en la República Argentina, a las 10 de la mañana, el inicio de la misa final. Y hay un montón de cuestiones, porque la verdad, el último dato que tenemos de la estampa vaticana, que es la oficina de prensa, señalaba que 230.000 personas lograron ingresar en la basílica y lograron ver el féretro en la capilla ardiente de Francisco. Pero que es un dato que todavía queda inconcluso, porque pasó mucha más gente todavía. Y hubo un momento en la mañana de hoy realmente sorprendente, porque hasta los canales de televisión se quedaron sin transmisión, en que apareció un mensaje generalizado que te paralizaba el teléfono, empezaba a vibrar y sonaba advirtiendo que la plaza se cerraba a las 17 horas, que a partir de ese momento nadie podía ingresar a la plaza para continuar con esa cola interminable de los últimos días. La realidad es que no se cumplió. La realidad es que a las 3:15 de la tarde se cortó la fila para ingresar
al interior de la Plaza San Pedro, y los que pudieron entrar hasta esa hora fueron los que, en definitiva, pudieron acercarse al cuerpo de Francisco. El resto quedó afuera, lo que he generado en los medios romanos que han cubierto el acontecimiento, mucho enojo por parte de los fieles. Habrían sido muchos más, eso es lo que quiero decir. Se entiende, perfecto. Si quieren, nos metemos en el tema seguridad, que es un tema aparte, o me dicen ustedes por dónde quieren ir. No, claro, la cuestión seguridad, ¿no? Se ultiman los detalles, va a haber medidas de seguridad extremas, no solamente en los alrededores del Vaticano, con la misa que comienza a las 10 de la mañana, hora de Roma, 5 de la mañana de la Argentina, y después extremas medidas de seguridad. Claro. Alejandro, vos lo ratificarás una vez que se traslade el cuerpo de Francisco, ¿verdad? Porque además, perdón, Pablo y Ale, sumar que casi que se volvió también como una cumbre Así presidencial, digo, claro, porque no solo es el funeral, sino también es la presencia de decenas Totalmente. De mandatarios, de incluso de los países más desarrollados, potencias del mundo. Me quedo entonces por ese lado, Leti. A ver, los presidentes, y enseguida nos metemos en el tema seguridad, porque en realidad está relacionado, emparentado absolutamente. A ver, los presidentes, 50, 180 delegaciones acreditadas, la monarquía prácticamente completa de Europa presente, ingresan por una puerta lateral. Estacionan estratégicamente los automóviles según el protocolo para que, en definitiva, ni siquiera en el estacionamiento algunos presidentes se crucen entre sí. Después van todos por un sector interior del Vaticano hasta llegar a la Plaza San Pedro. Del lado izquierdo se van a ubicar los cardenales, del lado derecho los presidentes. Primera fila, presidente de la Nación y delegación argentina. ¿Por qué? Porque es la nacionalidad del Papa que están despidiendo. Segunda fila, presidente de Italia, primera ministra Giorgia Meloni, autoridades italianas, país donde se encuentra el Estado Vaticano. Y después el resto de los presidentes. Pero ahí viene una situación interesante que la curia ha tenido que manejar con mucha diplomacia y mucha cautela. No poner a presidentes que se encuentran enfrentados con cuestiones, por ejemplo, económicas. Claro. Estamos viendo una suerte de milagro de Francisco final, si tuvo alguno en su vida, ¿no? Pero este lo ha sido, que es reunir en un mismo ámbito a presidentes que se encuentran en este momento en plena guerra comercial por los aranceles de Donald Trump. Bueno, lo logró. Francisco lo hizo. Francisco permitió que esto sucediera, pero bueno, el protocolo no quiere juntarlos. Que es un dato, no te digo de color, pero interesante, ¿no? Saber que aquellos que no pueden estar en un ámbito de negociación común en este momento fueron reunidos por un hombre que en vida sí apostó al diálogo y sí apostó a la democracia y a la diplomacia, que fue indudablemente Francisco. Tema seguridad, 4.000 policías. Carabinieri, policía de la ciudad, de Roma y demás. Más de 2.500 hombres del ejército, policía montada, cuerpos de élite, helicópteros, aviones de guerra sobrevolando la capital, 40.000 hombres y mujeres de la Guardia Urbana y de voluntarios de la ciudad de Roma para ayudar en lo que es la organización del ingreso de la gente. Un buque de guerra en la zona cercana al aeropuerto internacional de Roma, en el mar, la costa, la playa, que quizás muchos de ustedes han conocido a través de una serie de Netflix muy famosa que es Suburra. Bueno, en la zona de Suburra está apostado este buque. Tiene que ver, por supuesto, con la visita de los presidentes, pero por sobre todo las cosas tiene que ver con la visita de Donald Trump, ¿no? Y la seguridad que se blinda. Imagínense 50 presidentes y el presidente del país, de la potencia mundial número 1, es evidentemente un foco de atención y un gran desafío en materia de seguridad. Después, todo ese despliegue se va a llevar a las calles de Roma una vez finalizada la misa, en un traslado. Les muestro dónde estamos primero, mientras les cuento cómo va a ser el traslado. Estamos en Santa María la Mayor, este es el final del recorrido de mañana. No estamos en este momento en el Vaticano, estamos en Santa María la Mayor. Y déjame que te cuente porque, si bien Francisco buscó un final muy austero, simple y humilde como lo era él, hay diferentes ritos de la Iglesia que hay que respetar, evidentemente, y Francisco lo entendía. Y uno de ellos es uno muy antiguo, que es el de mañana. Alejandro. El traslado de mañana tiene que ver con
una ruta conocida como Vía Papalis. Sí, decime. Ya volvemos con vos, rápidamente nos quedamos en Roma porque de esta manera está llegando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y estamos compartiendo la imagen en vivo, la llegada del presidente de los Estados Unidos. Allí está descendiendo del avión presidencial, ya está en la ciudad de Roma, en Italia, el presidente estadounidense. Sí, acompañado Leticia. de su esposa Sí, Melania. claro. De hecho, recordemos que el presidente de Estados Unidos fue uno de los primeros en anunciar que iba a participar. De hecho, tanto Trump como su esposa Melania ya lo habían visitado en el Vaticano, ya habían sido recibidos por el Papa Francisco y, como mencionábamos, fue uno de los primeros en anunciar que va a llegar, ¿no? Que con esta característica que decimos muchas veces, los mandatarios de Estados Unidos mayoritariamente son protestantes, a excepción de Kennedy y de Joe Biden, pero bueno, en ese contexto el presidente, el republicano, como decíamos, fue uno de los primeros en sostener que iba a participar y que está llegando y que por supuesto es una de las presencias más esperadas porque, como lo mencionaba Ale Puertas ahí recientemente, bueno, van a evitar que se reúnan, pero se da en un contexto de guerra mundial, de guerra comercial, en el cual se va a encontrar además también como Volodymyr Zelensky, o van a estar también presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros mandatarios. Bien, bueno, la llegada, recién lo compartíamos, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Roma, a Italia. Volvemos con Alejandro Puertas. Alejandro, a ver. Bueno, estamos en Santa María la Mayor, entonces en definitiva el final de lo que será el recorrido de mañana, que en un ratito nada más. Cuando volvamos a reencontrarnos, te lo voy a contar porque es muy interesante. Es realmente interesante la elección de los lugares por donde va a pasar a paso de hombre en un auto vidriado donde se va a poder ver el féretro de Francisco. No es caprichoso el paso, no pasan por el Coliseo porque sea una atracción turística el Coliseo. Pasan porque tiene un sentido, y es un sentido que lleva milenario, te diría. En un ratito nada más te lo cuento. Bien, Alejandro Puertas, el equipo del noticiero allí trabajando en vivo en Roma, en Italia, la despedida del Papa Francisco. En minutos volvemos con Alejandro, más detalles y lo que prometió, los detalles de este recorrido de mañana, una vez concluya la misa principal que comenzará a las 10 hora de Roma, a las 5 de la mañana, hora de la Argentina, y estaremos con una edición especial mañana sábado, que comenzaremos a las 5 de la mañana para transmitir y compartir esta despedida del Papa Francisco. Pero bueno, por supuesto, la muerte del Papa argentino generó una conmoción mundial. Los líderes del mundo se expresaron una vez conocida la noticia del fallecimiento y lo hacían de esta manera. En ce début de séance, je voudrais, au nom du Conseil de sécurité, rendre hommage à Sa Sainteté le Pape François. Premier pontife de l'hémisphère sud, le Pape François était le porte-voix de la paix, de la dignité humaine et de l'empathie à l'égard des déshérités. Nous présentons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes que sa mission et son exemple ont inspirées à travers le monde. Au nom du Conseil, j'invite chacun et chacune à se lever et à observer une minute de silence à la mémoire de Sa Sainteté le Pape François. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. И мы это будем помнить. L'apparition du pape François, le très Saint-Père, n'est plus. Et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment. Et la grande douleur, je le sais, qui est partagée par beaucoup en France, mais à travers la planète. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier. Leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était
avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages. Ainsi, avec cette carte sensible, il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy. And people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion. And I think the outpouring of grief and love that we've seen in the last 2 days or so shows the respect and admiration that we've held in around the world. Sí me gustaría trasladar unas palabras de recuerdo por el Papa Francisco y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Y Papa Francisco fue un hombre comprometido con la justicia social, que luchó en toda su trayectoria contra las inequidades del mundo, que hizo un esfuerzo, creo, sincero por acercar la Iglesia no solo a sus fieles, sino a la humanidad que más sufre. Bueno, decían algunos de los testimonios que recién compartíamos, ¿no? Un Papa Francisco que durante su papado ha tenido intervención directa, protagonista de diferentes asuntos internacionales. Compartimos el primer informe de Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Las campanas de la Basílica de San Pedro el pasado 21 de abril marcaron el fin de los 12 años de pontificado del Papa Francisco, el primer jesuita y latinoamericano en llegar al Vaticano en un momento en el que la Iglesia Católica estaba atravesada por escándalos de abusos sexuales, corrupción y divisiones internas. Jorge Bergoglio marcó la diferencia desde su primera aparición como Papa. Eligió llamarse Francisco por San Francisco de Asís y con ello delineó el rumbo de su pontificado. Promovió una iglesia más humilde, cercana a los pobres y a los marginales. He appealed for us not to yield, as he called it, to the logic of fear. Instead, he urged the world to invest in what he referred to as the weapons of peace,
to help the most vulnerable, to fight hunger, to advance development. Our divided and discordant world will be a much better place if we follow his example of unity and mutual understanding in our own actions. Thank you. Su primera visita oficial fue a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo, donde cada año miles de migrantes que huyen de la pobreza y las guerras intentan llegar en botes desde África. Allí denunció la diferencia global frente a una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Non importa che tanta gente debba fuggire della schiavitù, della fame, fuggire cercando la libertà e con quanto dolore tante volte vediamo che trovano una morte, come è successo ieri a Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto. Fue solo el comienzo de una agenda internacional marcada por el compromiso con las periferias. Il Papa ha raggiunto l'altare. Francisco visitó más de 60 países durante su papado: Irak, Birmania, República Centroafricana, Emiratos Árabes Unidos y Mongolia fueron lugares donde ninguno de sus antecesores había estado. Asimismo, fue impulsor del diálogo interreligioso al reunirse con líderes del Islam y del judaísmo. El Papa Francisco también tuvo un notable papel en diversos conflictos internacionales. En 2014 fue una figura clave en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras décadas de hostilidades. Holy Father, we are grateful for your invaluable support of our new beginning with the Cuban people, which holds out the promise of better relations between our countries. Del mismo modo, brindó apoyo al proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. A un día del estallido de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, el pontífice se presentó en la embajada rusa ante la Santa Sede para ofrecer un canal de diálogo. En los meses siguientes, envió a 2 cardenales a la zona de conflicto, intervino en el intercambio de rehenes e instó a las negociaciones. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e di incontro per arrivare a una pace giusta e duratura. La mediación del líder católico tomó mayor fuerza luego de la visita de Volodymyr Zelensky al Vaticano en mayo de 2023. Tras el estallido de la guerra en Gaza, el Papa Francisco sostuvo un contacto constante con la comunidad católica allí. Yusuf. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, ¿cómo estás? Un gesto que llevó a cabo hasta 2 días antes de su muerte. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. En su última aparición pública, el pontífice pidió un alto el fuego entre Israel y Hamás. كان يتصل دايما الساعة 8 بالليل على درجة ان الكل صاروا متعودين ومرات كان يجوا وين كان ابونا يوسف او انا مع التليفون وهم كانوا يرقدوا الناس سيوالي يسلم عليه بالايطالي سانتو بادري كوم ستاي كيف حالك صلواتك. كان ايام صعب جدا جدا، ايام مقصف، ايام ناس مقتولين حتى جوا الدير مصابين. فهو حتى ولو دخل في المستشفى ومن المستشفى في روما. Francisco impulsó reformas estructurales dentro de la Iglesia, tales como medidas para controlar y transparentar los gastos y evitar la evasión fiscal. Asimismo, impulsó la participación de las mujeres y nombró a varias en cargos clave dentro del Vaticano. A la vez,
Modificó el Código de Derecho Canónico, incorporando un artículo sobre abusos sexuales contra menores, endureció las sanciones contra los responsables y contempló medidas de reparación para las víctimas. E non c'è posto per l'abuso, non c'è posto per la copertura dell'abuso. Chiedo a tutti non coprire gli abusi, chiedo ai vescovi non coprire gli abusi. En la misma línea, durante su viaje a Canadá, pidió perdón por los abusos cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos indígenas. Francisco también fue el primer papa en escribir una encíclica dedicada al medio ambiente. En Laudato Si, abordó la crisis ecológica y la necesidad de repensar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Un llamado a cuidar la casa común. El pontífice buscó acercarse a los jóvenes, las minorías y los sectores históricamente excluidos. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Fiel a su idea de apertura, diálogo y compasión, el Vaticano aprobó la posibilidad de bendecir a parejas no casadas y a personas del mismo sexo. El primer papa latinoamericano se definió como un hombre que venía del fin del mundo y habló sobre una iglesia pobre para los pobres. Sus gestos y reformas causaron entusiasmo en algunos y resistencia en otros. Ahora, queda por ver si su paso por la Santa Sede fue un punto de inflexión o un paréntesis en la historia de la Iglesia Católica. Vamos a profundizar este informe, lo que recién contábamos del Papa Francisco, con la siguiente entrevista. Félix Taylor, a ver la ficha. Nuestro invitado de hoy es Daniel Medina, él es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica, vicario en la Orden de Agustín Recoletos y consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada nombrado por el Papa Francisco. Daniel Medina, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, el placer de dialogar con usted. A ver, recién compartíamos un informe, seguramente allí usted está escuchando esta crónica de lo que ha sido Francisco en estos 12 años de papado, un legado que comienza a potenciarse, ¿no? Y el otro día lo decíamos, un Papa Francisco que fue más Jorge Bergoglio que Francisco, ¿no? Sí, escuchaba el informe realmente completo y emocionante, ¿no? Cuando uno escucha todo eso junto, como lo presentaban ustedes, creo que se toma más conciencia de lo que significó el Papa, ¿no? No solo en la vida de la Iglesia, sino en la vida de los distintos pueblos, en la vida prácticamente del mundo, ¿no? Así que realmente me gusta mucho escuchar lo que estaban diciendo de él, ¿no? Padre, en ese sentido, preguntarle un poco, claro, ahora se empieza a ver más en detalle todo lo que hizo durante estos años el Papa Francisco. ¿Cuál le gustaría justamente destacar de lo que fue este papado? Mire, creo que uno de los aspectos, porque son muchos, como señalaban, pero creo que el aspecto de la apertura, ¿no? La apertura que él mostró absolutamente hacia todos, ¿no? Y cómo logró señalar una iglesia más abierta, que debía ser más abierta, y además conseguir eso, ¿no? En la relación que él tuvo con el mundo y que nos llama a nosotros, a todos, a tener con el mundo como católicos, ¿no? Pero también trasvasa eso, ¿no? Esa encíclica, esa carta del Papa Fratelli Tutti, ¿no? Donde él remarca la fraternidad universal, donde la dignidad humana es el valor más importante, ¿no? Y está sobre todo. Que no fue solamente un escrito, sino que lo vemos en su predicación, ¿no? Como él, como líder religioso y también como un líder mundial, logra implantar este tema. Y creo que, como decía, no creemos que no va a ser un paréntesis, sino esta transformación que él ha logrado
en la vida de la Iglesia, sino que es un legado que seguramente el próximo Papa también tomará. Medina seguramente empezó a trazar su agenda de lo que sería sus 12 años de papado en el primer viaje que Francisco realiza. Fue a Brasil, a Río de Janeiro, luego de asumir, obviamente, semanas después hace su primer viaje a la Jornada de la Juventud. Y en una misa que recuerda el mundo, le habla a los jóvenes. Estaba una iglesia allí en Río de Janeiro llena de jóvenes de diferentes partes del mundo, argentinos también, claro, y le dice, salgan a la calle y hagan lío. Me parece que esa fue la primera frase que empezó a decirle al mundo, bueno, yo voy a trazar esta agenda de acá a lo que dure mi papado, ¿no? Se extendió por 12 años, pero me parece que esa frase marca un poco el camino que emprendió Francisco. Salgan a la calle y hagan lío, les dijo. Sí, absolutamente. Yo creo que digo, esa frase es más que simbólica, ¿no? Claro. Porque primero en el vocabulario, ¿no? Uno tal no cual. esperaba que un papa dijera que haga lío, ¿no? Pero después significó, utilizando la comparación, que el papa hizo lío, digamos, ¿no? Sí, Él también tal cual. se animó a romper barreras y hablar directamente, hablar de la experiencia. Lo hemos visto hasta último momento, ¿no? Dice, bueno, el papel después lo miran, después lo leen, ahora les voy a decir yo lo que les quiero decir, ¿no? Con lo que significa eso, un papa hablando al mundo sin reparo y desde el corazón, ¿no? Porque hablaba sin que hubiese preparado directamente sobre eso, ¿no? Entonces, creo que hagan lío es el comienzo de su pontificado realmente, si se quiere, ¿no? Ahora, padre, pensaba un poco haciendo este listado de cosas que se empiezan a ver, hasta la encíclica ambientalista, digo, de hablar del cambio climático, de hablar del modelo económico, de un montón de cuestiones que, decía, sorprenden porque ahora uno las ve, digamos, en la totalidad. El tema también, por supuesto, de la pobreza. ¿Cree que fue un distinto el Papa y cuánto cree que influyó que venga justamente de Sudamérica también, ¿no? Que sea un Papa de un país en desarrollo? Mire, creo que influyó mucho, porque el Papa me parece que actuó desde la experiencia que tenía como latinoamericano, como obispo de Buenos Aires. Era un Papa que no venía ni de la diplomacia, no venía de la curia romana, que otros tenían experiencia en ese aspecto, sino que él transporta esa experiencia que tiene como pastor, el contacto con la gente, como ustedes saben, que él andaba en colectivo, andaba en el subte, iba y celebraba las misas, atendía a muchas personas. Ese contacto yo creo que lo transformó, ¿no? Y que las preocupaciones que realmente tenía la gente no debían contárselas, él sabía bien cuáles eran, ¿no? Y creo que además supo transportar eso a nivel mundial, ¿no? Y poner en agenda temas que en otro momento, por lo menos de la historia, uno no hubiese imaginado que fuese el Papa o que fuese la Iglesia Católica la que lo hiciera, ¿no? Como es el tema que bien señala usted, de la relación con el planeta, de la ecología, la justicia social, el tema de los migrantes, que ciertamente que estaba, pero el Papa logró ponerlo en agenda, y creo que no solo ponerlo en agenda, sino que logró que muchos lo comprendieran, y hubo muchísimas acciones en concreto a partir de lo que él hacía, ¿no? Medina, bueno, ahora lo que viene, por supuesto, mañana el funeral, la despedida que le va a brindar, no Roma, no Italia, el mundo a Francisco, y luego el cónclave, luego llega el momento de la elección del futuro Papa. ¿Cómo se imagina este cónclave? ¿Qué expectativas tiene, Medina? Bueno, todos tenemos mucha expectativa, ¿no? Y creo que siempre en estos momentos hay especulaciones, nombres y demás. Pero digo, una de las características del Papa Francisco fue la de hacer el colegio de cardenales mucho más internacional de lo que era, digamos, ¿no? Y poner cardenales de iglesias que nunca habían tenido, incluso en América Latina también, Paraguay, Uruguay, nunca habían tenido cardenales, ¿no? Lo que hace, me parece a mí, un colegio cardenalicio con una visión mucho más amplia de la iglesia, lo que a mi humilde criterio va a influir, ¿no? Yo creo que la nacionalidad, yo creo que lo que va a pesar más es poder continuar esta obra, ¿no? Yo creo que los cardenales van a buscar precisamente eso, ¿no?
continuidad de la obra que ha comenzado, más allá de la nacionalidad, ¿no? Que ciertamente tiene su influencia. Yo creo que el Papa que sea americano, latinoamericano y que haya sido argentino, tenemos que decir que también lo tiene, ¿no? Esa picardía, esta rapidez en comprender la situación, modestia aparte de argentino, es un poco característica nuestra, ¿no? Claro. Padre, le voy a hacer una última, espero que no comprometerlo y si se anima a jugarse. Se habla mucho del Francisco asiático. Usted decía que la nacionalidad igual importa y en este caso además nunca se eligió a un papa de un país asiático. ¿Cree que puede ir por esa línea? ¿Se anima a jugarse con algún candidato? Bueno, muchos hablan de Cardenal Tagle, que usted se refiere, ¿no? Ciertamente que es una personalidad en la vida de la Iglesia y creo que no se debe dejar de lado la importancia que está teniendo Asia en este momento en la vida de la Iglesia, ¿no? Sobre todo el aspecto de vocaciones es fundamental. Entonces es una característica que seguramente se considerará, después ya se verá si es o no la persona que eligen los cardenales, pero es una personalidad, digamos, importante y con muchas cualidades en la vida de la Iglesia, y es uno de los que podría ser, porque es elector, es cardenal, tiene experiencia y tiene muchas cualidades, y un gran número lo mira a él, digamos, por lo menos, ¿no? Muy bien, Padre Daniel Medina, muy amable, gracias por estos minutos, ha sido un placer. Gracias a ustedes, hasta luego. Por favor. Bien, seguimos recorriendo el mundo, más noticias. Estados Unidos, escándalo por la detención de una jueza. Se trata de Hannah Duggan, magistrada del condado de Milwaukee, por obstruir el arresto de un migrante que no tenía documentos válidos. Horas después fue liberada. Atentado con coche bomba en Moscú. Un general ruso murió luego del estallido de un artefacto explosivo colocado en un automóvil en el segundo ataque de este tipo contra un alto mando del Kremlin en 4 meses. Rusia acusa al servicio secreto de Ucrania del atentado. Brasil, arrestan a Collor de Mello. El expresidente de Brasil fue detenido en la ciudad de Maceió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal lo ordenara. Es para que comience a cumplir una condena por corrupción y lavado de dinero relacionado a la compañía estatal Petrobras. Lógicamente, repercusión mundial por la muerte del Papa Francisco. Ni bien comenzamos esta edición, escuchábamos a diferentes líderes mundiales. Y ahora, ¿qué dicen los ciudadanos del planeta sobre el fallecimiento de Francisco? Dicen esto. Desde que le tocó el Papa a mi hijo, hemos orado mucho y acá está con nosotros todavía. Ya no tiene cáncer, gracias a él, gracias a la iluminación de nuestro Dios, el Espíritu Santo, y con mucha pena porque venimos a rendirle como un homenaje a él. Venimos a orar para que lo que nos pide él, ¿no? Para orar por él. Tantos sacerdotes que ya empiezan a ofrecer la Santa Misa por el Papa Francisco, tanta gente que se reúne también a rezar por él. Lo recordamos con mucha gratitud al Señor, y queremos pues hacer tesoro de toda su enseñanza. Aquí, gracias a Dios, en Venezuela, el tiempo que llevo, he podido percibir un gran amor al Papa, ¿no? Y eso me alegra mucho, ¿no? Y sé que ahora todos pues rezan mucho por él y le encomiendan al Señor. Se va todo porque él trató de que todo estuviera tranquilo, trató de que no eran guerras, pero se fueron todas las esperanzas, las ilusiones, pero hay que seguir teniendo fe. Era un buen hombre, muy buen hombre, y se siente, porque como santo, era como ver un santo. Es una gran pérdida para nosotros, porque no pérdida, porque también deja su legado, ¿verdad? Toda esa misión que él tuvo, su sencillez, su pobreza, las encíclicas que dejó escritas, un nuevo cambio, un nuevo giro a la Iglesia Católica, el dar ese sentido de humanidad, de espiritualidad, pues era un papa muy especial. Para mí me siento muy triste porque ya no va a estar con nosotros. So that day he went to South. That was the day we left the buffet zone.
because they came and said, okay, we are ready to go, we should pack our things. The Pope wants to meet with us. There was a church seminar somewhere. We need to attend the church to see Pope Francis as well. So that was how we left the buffet, and all thanks to Pope Francis. So I want to thank him so much for what he did, like making a dream come true for us. Yeah, he has done a lot, yeah, like a lot. He's fighting for us and we appreciate. He takes so much care for us and we appreciate. All over the world, it's not only about me. He has helped so many people. Yeah, and we thank him for the fight he's fighting for the migrants. We really appreciate. Thank him so much. Papa Francesco con Lampedusa aveva un legame particolare ed è entrambi, cioè Lampedusa ha un legame particolare verso Papa Francesco perché Lampedusa ha da 30 anni che fa accoglienza e il peso è stato sempre enorme, tanto di sofferenze, di cui noi ci aspettavamo proprio un messaggio, una persona in cui arrivasse sull'isola ad accarezzarci, tra virgolette, no? E tutti lampedusani l'abbiamo provata questa sensazione. Adesso io mi sento come sento anche in giro le mie compaesane, come avessimo perso un punto di riferimento. Questo ci intristisce effettivamente, come è stata la morte inaspettata. Speriamo bene. Noi con Francesco, Papa Francesco era come un papa veramente per Lampedusa. Sì, per noi era veramente un punto di riferimento. È stato un papa meraviglioso, un papa buono, umano, intelligente, e mi mancherà tanto, mi mancherà, è proprio un pezzo di me, e mi mancherà tanto perché è come se mi si è tolto un pezzo di me. Bien, así es recordado el Papa Francisco, diferentes testimonios. Pero ¿qué es lo que viene? Claro, la elección del futuro Papa. Le estaremos contando junto a Leticia cuál es esta operatividad que se pondrá en marcha en el Vaticano. A ver, el primer punto a tener en cuenta, la Iglesia tiene más de 250 cardenales de 90 países, pero solo 135 pueden votar. Sí, que son los menores de 80 años, recordemos. 110 de los actuales cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. Bien, alrededor de 15 días después de la muerte del Papa, el Colegio de Cardenales, las principales figuras de la Iglesia, se congregan en Roma para elegir al nuevo pontífice. Y continuamos. Pablo, el cónclave sesiona en la Capilla Sixtina. Cuando comienza la sesión se pronuncian las palabras en latín, extra omnes, todos afuera, que ordena la salida de todos, salvo, claro, de los cardenales electores, y se cierran las puertas. Sí, y otro dato muy interesante, los cardenales hacen un juramento de secreto absoluto y no se permite ningún contacto con el exterior durante el proceso de elección del Papa. A ver, más datos, se retiran los teléfonos móviles y no se permiten diarios, televisión, cartas ni mensajes. La Capilla Sixtina es revisada por si hubiera dispositivos de escucha. Claro, los cardenales comen y duermen en la residencia Santa Marta, situada al lado de la Capilla Sixtina. El cónclave empieza con la celebración de una misa, los cardenales votan todos los días, a la mañana y a la tarde, hasta que un candidato obtenga los 2/3. Continuamos, hay una pausa diaria para rezar y una reflexión colectiva cada 7 votaciones. Allí los cardenales escriben su candidato en una tarjeta que luego doblan e introducen en un cáliz. Sí, y este punto me encanta, Pablo. Después de cada ronda de votación, las tarjetas se queman. A estos papeles se les agregan químicos para que el humo sea negro o blanco según el resultado. Bueno, allí el humo o fumata blanca que sale por una chimenea especial indica que un nuevo papa fue electo. Al candidato elegido se le pregunta si acepta y en caso de que sí, qué nombre elige como pontífice. Luego los cardenales juran obediencia al nuevo papa. El decano del colegio cardenalicio anuncia al mundo quién es el nuevo papa. Bueno, el punto central es este, Horas y días que van a ser de Por máxima supuesto, atención. y allí estaremos con expectativa máxima. Los cardenales, los que van a votar, los que van a elegir al nuevo papa, los tenemos y esto decían.
Mint említette előjáróban, hogy meghalt az egyház feje. Az egyház feje nem halt meg, az egyház feje Jézus Krisztus. Az egyház látható fejének szokták nevezni a mindenkori pápát, azért a láthatatlan fő itt van velünk, és az ő akaratát keressük akkor is, amikor az utódot szeretnénk megválasztani. There is a chance that the voting cardinals will make the decision that not to go forward on that path that Pope Francis started, but let's change somehow the direction. In this case, Peter Erdő could be a choice, a good choice. He's a really talented, well-trained, very, very qualified cardinal. But if I were to the voting cardinals, if I look at the map of the possible next pope, I see other names there also. I would mention Robert Sarah. I can mention Cardinal Müller. They are also conservative, more tradition lover cardinals, and I think their name, their legacy, their work in the universal church is more visible than the work of Cardinal Erdő. Pour moi, la grande thématique pour moi qui compte vraiment beaucoup et qu'a initié le pape François, c'est de faire vivre à l'Église et parfois même au monde, on l'a vu avec Laudato Si, une vraie démarche fraternelle, communautaire, qui ressemble à la démarche fraternelle et communautaire que les apôtres ont vécue avec Jésus. We can say that there are 6, 10, who knows how many names, who has the chance from several viewpoints. But our viewpoints are not the viewpoints of the cardinals themselves, and we have to let the Spirit do his work. And also, if we really want to at least understand how a conclave is working, we have to think in the minds of those who are making the decision. And we know that more than 100 persons were created to be a cardinal by Pope Francis. There is a very small minority of those, I think 4 or 5 voting cardinals were created by Saint John Paul II. E la sua è una eredità che non cadrà. Senta, ma che clima c'è qui alle congregazioni? L'abbiamo visto entrare anche ieri. Ma per il momento ci stiamo preparando, poi ancora non siamo entrati nella parte più viva. C'è la parte organizzativa, no? Certo. Qualche parola per il popolo di Dio? Beh, il popolo di Dio ci accompagni, noi non entriamo soli, non è una cosa che facciamo da soli. Dietro di noi ci sono tanti fedeli che aspettano, che pregano e vorrei dire li portiamo tutti dentro. Buon lavoro! Buongiorno, un ricordo di Papa Francesco. È un Papa coraggioso, coraggioso e vicino alla gente, capace di intraprendere le riforme necessarie con qualche ostacolo, ma ha seminato e raccoglieremo ancora nel tempo il frutto di quello che egli ha fatto e il Signore certamente lo ricompensa come servo buono e fedele. Bien, hacemos la última pausa, ya volvemos. Me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito.
¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Hay amores que sanan. Mira, media chiflete, viste, hay que agarrarla y ella es rescatadita de un refugio cuando estábamos haciendo Amores Perros la primera vez y bueno, y Rumbita que me la regalaron. La mujer tiene 400 perros. ¿Cómo se llega a 400? Entonces yo, en ese momento había entrado un perrito y yo dije, bueno, me la llevo. Y no me lo dio. No me lo dio, chicas. Entonces, es así, no te los dan. Es ¿pero como qué es lo que no pasa? pueden despegar de los animales que tienen. ¿Pero y por qué venían al programa a querer decir, doy los perros, doy los gatos, todo, y después no los dan? Amores Perros, con Karen Reijard. Sábado a las 13. Solo por la televisión pública. Acá. Y la pelota pasó por acá. Mejor que ellos imaginen jugadas, que de la cancha se ocupa A la Cancha. Postula a la escuelita de fútbol que quieras ayudar. ALA, con la participación de Fútbol por los Chicos. Ya lo empiezo. 7 días de DAB es un hecho. ¿Y vos te cambiarías al jabón DAB? Me encanta el olor que tiene. ¿Sabes lo que es? Está súper humectada y al tacto es súper cremoso. Tiene pH neutro. Eso está copado. Eso a mí me encanta. No hay comparación con el DAB. Es sublime. 9 de cada 10 argentinas se cambiarían a DAB con un cuarto de crema humectante. ¿Un cuarto de crema humectante? ¡Es increíble! DAB, mucho más que un jabón. Próbalo. Mi jabón anterior ya fue. Tito, ¿escuchaste que hay un nuevo gestito de Andes Origen? No escuché nada. Bueno, te lo voy a contar haciendo voz de locutor. Aproveche este gestito de oro para su bolsillo. Comprando cualquier Andes Origen rubia, lleve la segunda a un precio especial. Consulte con su almacenero. ¡Le va a encantar! Nos estamos despidiendo, pero antes volvemos en directo a Roma, nuestro equipo del noticiero, Alejandro Puertas. A ver. A ver, Pablo, nos había quedado pendiente cómo será la procesión de mañana. Si bien separan 3,5 kilómetros el Vaticano de este templo donde va a descansar el cuerpo de Francisco por siempre, la procesión será de 6 kilómetros a paso de hombre. Y te voy contando por qué mientras disfrutamos las imágenes de este lugar tan paradigmático de Roma, porque se va a seguir lo que se denomina Vía Papalis. Es una procesión que hacían antiguamente los pontífices designados papas. Unen al Vaticano con la Basílica San Juan de Letrán, que es una de las 4 papables, al igual que esta Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas que tiene Roma que son papables. Pero a ver, este era el primer acto que hacía durante el Imperio Romano un papa, seguir esta ruta que pasa no solamente por el Circo Romano y la Plaza Venecia, hoy Plaza Venecia, pero era el circuito que realizaba, la primera actividad que hacía pública un papa para, de alguna manera, presentarse ante el emperador romano de aquel entonces. Pero mira con qué imagen nos vamos a despedir. Mira si no es una imagen paradigmática para esperar lo que será una jornada histórica como la de mañana. Bien, Alejandro Puertas, gran trabajo allí en Roma, allí en Italia, de nuestro equipo del noticiero. Bien, Leticia, nos reencontramos mañana a las 5. Y que se queden, a las 5 de la mañana para cubrir justamente cómo van, a despedirlo en las últimas horas. Totalmente. En lo que se espera, como decía Ale, una jornada histórica para despedir al Papa. Mañana, 5 horas, 5 de la madrugada, 5 de la mañana, edición especial en la televisión pública, el funeral del Papa Francisco. Que la pase bien.